poder meditar y preparar nuestro corazón al encuentro con el Señor. Por supuesto, el encuentro con el Señor se dará particularmente en la Navidad, así que es un tiempo en el cual nosotros preparamos la Navidad del Señor, pero Dios está viniendo a nuestro corazón constantemente, así que bueno, vamos a ponernos en esta presencia y bueno, y durante algunos martes, antes de este martes y los martes siguientes, los invitamos a todos ustedes que se sumen a este encuentro, a esta charlita, a esta reflexión, un poco para abrir nuestro corazón. Venimos en un tiempo complejo y me parece que está bueno darnos esta oportunidad de parar un poco la pelota, de mirarnos a nosotros, mirar nuestro interior. Y bueno, y esa es justamente la tarea y la actividad que nos propusimos para ustedes. Con algunos sacerdotes del santuario vamos a ir leyendo algunos pasajes evangélicos y tratando de ayudarlos a ustedes a que se puedan meter dentro de su corazón. El tiempo del Adviento es un tiempo propicio para poder nosotros evaluar un poco el año, nos agarra a fin de año y si bien venimos con todo un estrés, con las dificultades de nuestra vida cotidiana, creo que está bueno en este tiempo poder hacer esto, ¿no? Es decir, como un ratito para encontrarnos con Jesús y para encontrarnos con nosotros. Así que los invito a que tratemos primero de relajarnos, si estamos haciendo alguna actividad o algo junto con la reflexión que venimos haciendo ahora, bueno, tratemos de dejar lo que estamos haciendo, de tener este tiempo para relajarnos, para meditar, para meternos dentro de Dios. Es muy lindo siempre que se empieza una reflexión, que se empieza este tiempo particular. Es muy lindo siempre pedirle al Espíritu que venga en nuestra ayuda y que nos enseñe. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Entonces es el Espíritu al que nosotros tenemos que pedirle para que nos ayude a esto, ¿no? A penetrar también dentro de los misterios de Dios. Por eso, bueno, los invito en primer lugar, ya que tenemos todo preparado, las velas encendidas, la primera velita que está acá atrás también, que nos indica esta primera semana del Adviento. Vamos a pedirle entonces al Señor que venga a nuestra vida y que nos ayude a meditar su palabra y su amor. Nos ponemos todos juntos en la presencia del Señor con esta idea. Cuando uno hace un retiro espiritual, siempre es muy interesante rezar por otros, no solo por uno mismo, sino por mucha gente que también en este momento nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, la idea es que como comunidad, como familia, como iglesia, bueno, recemos los unos por los otros para que juntos podamos hacer este momento de reflexión y de encuentro con el Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle en esta oración silenciosa a nuestro Dios que derrame su gracia sobre nosotros, sobre la Iglesia, que nos enseñe a encontrarnos con Él, que el Espíritu sea quien eleve nuestro corazón para que descubramos el amor de Dios en este tiempo particular que queremos que Él venga a nuestra historia y venga a nuestra vida. Hagamos 2 segunditos de silencio. Repitamos ahora en nuestro corazón: ven, Señor Jesús. Otra vez: ven, Señor Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a calmarnos en este momento y que podamos entonces encontrarnos con la intimidad y con el corazón de Jesús, con el corazón de Dios, para juntos entonces poder penetrar en su misterio y en su amor. Rezamos a nuestra Madre, la Virgen. Ella es la que supo esperar al Señor y la que nos invitará seguramente hoy a esperar a Jesús que viene. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, me toca a mí entonces hacer esta primera reflexión del tiempo del Adviento y ayudarlos a ustedes a preparar el corazón. En esta primera reflexión lo que queremos ver, en primer lugar, es qué es el Adviento, cómo se generó un poco el Adviento, cuáles son, de alguna manera, cuál es el espíritu con el cual nosotros tenemos que vivir el Adviento, y algunas sensaciones, a mí me gusta mucho decir virtudes y cosas que tenemos que tener nosotros para preparar la venida del Señor. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos qué es el Adviento. Cuando nosotros celebramos el año litúrgico, lo que hacemos, estamos iniciando, el domingo pasado iniciamos el año litúrgico nuevamente. Nosotros vivimos el año litúrgico no como si fuese una idea, que es lo que recorremos durante todo el año, sino que para nosotros el año litúrgico tiene que ver con una persona, es decir, con la persona de Jesús. En el año litúrgico queremos celebrar a la persona de Jesús y el misterio de Jesús actuando en medio de nosotros. Y por eso durante todo el año litúrgico nosotros vamos como metiéndonos en esta presencia de aquel que descubrimos como nuestro Señor. Bueno, la Iglesia durante su historia y durante su vida fue como preparando esta idea del año litúrgico para celebrar a Jesús. Y a Jesús, nosotros cuando celebramos la misa, cuando vamos haciendo las celebraciones aquí dentro de la Iglesia, siempre lo celebramos con estas tres palabritas que para nosotros son muy importantes. A Jesús lo celebramos como un memorial. El memorial tiene que ver con esto de algo que se realizó en el pasado, memoria del pasado, de lo que Jesús hizo. Y entonces cada vez que celebramos la liturgia, la misa, cada uno de los sacramentos, es como que vamos descubriendo al mismo Jesús que caminó hace más de 2000 años atrás, y por eso hacemos memoria de lo que Jesús hizo con nosotros. Pero este memorial, esta memoria que hacemos con Jesús, no es simplemente una repetición de algo que pasó en el pasado, sino que cada vez que celebramos a Jesús, lo celebramos también con la presencia de Él en medio de nosotros. Entonces, la celebración nos invita a mirar el pasado, lo que Jesús hizo por nosotros, pero también a traerlo en la presencia de Jesús, a descubrirlo a Jesús presente en medio de nosotros. Por eso la segunda palabrita importante cada vez que celebramos un misterio de Cristo es su presencia. Memorial, presencia. Pero lo lindo de Jesús es que no solo nos quedamos en la presencia de Jesús en este momento, sino que cada vez que celebramos la misa también preparamos o profetizamos lo que será el futuro nuestro, de nuestra historia y de nuestra vida cuando estemos con Jesús. Esa es la fuerza de cada celebración de la misa que nosotros hacemos. La misa es tan grande que nos invita a nosotros a mirar el pasado, la vida de Jesús, a hacerlo presente a Jesús en medio de nosotros y de alguna manera preparar nuestro encuentro con el Señor. Y por eso cada vez que celebramos la misa, nosotros cada vez que hacemos después de la celebración, después de la consagración, nosotros siempre le decimos esto a Jesús, ¿no? Es decir, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Bueno, es decir, esas cosas que nosotros decimos y que a veces no le damos sentido, tienen toda esta fuerza, ¿no? De ir hacia el pasado, de descubrir su presencia en medio de nosotros ahora y de preparar justamente el futuro. Bueno, la Iglesia cada vez que celebra un año litúrgico y la presencia de Jesús quiere hacer esto con nosotros. Meternos dentro de otra dimensión distinta, que no es simplemente la dimensión humana, sino justamente la dimensión de Dios. Y el Dios es siempre el mismo, pasado, presente y futuro,
y Dios es aquel con el cual nosotros nos encontramos. Por eso después nosotros lo llamamos también como roca firme, como sostén de nuestra historia y de nuestra vida, como justamente aquello que no cambia. Dios es aquello que permanece para siempre. Y por eso también nos enamoramos de este Jesús, porque si hay alguien que da sentido a toda nuestra historia y a toda nuestra vida, es justamente Él. En el Adviento, de alguna manera queremos también hacer esto, ¿no? La Iglesia fue creciendo en esta memoria de Jesucristo. Saben que al principio, en los primeros tiempos, los apóstoles, cuando comenzaron a celebrar la misa, repetían solo un misterio de Jesús, que es el misterio de la Pascua. Y desde la Pascua fueron como de a poquito desarrollando los otros misterios de Jesús. El tiempo del Adviento es un tiempo que se ha preparado en la Iglesia más o menos en el siglo IV. Lo que sucedía era que en el mundo que los cristianos vivían en ese momento estaba muy relacionado también con el mundo pagano. Y en el mundo pagano se celebraba una fiesta, sobre todo nosotros somos del hemisferio sur, pero en el hemisferio norte se celebraba la fiesta del sol naciente, del sol invicto. Bueno, para sacar un poco a los cristianos de esa celebración que algunos tenían, y también por algunas cosas que se venían charlando y desarrollando, sobre todo por el misterio de Jesús. Nosotros cuando estudiamos a Jesucristo y el misterio de Jesucristo, bueno, nada, es decir, entendemos, se va desarrollando lo que nosotros llamamos el dogma de Jesús, el dogma cristológico. Bueno, es decir, en ese tiempo es como que empezó a desarrollarse todo esto de quién es Jesús, de cómo Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, bueno, millones de cosas que nosotros en la Iglesia predicamos y que son parte de nuestra fe. Y un poco para acompañar esa reflexión y esa experiencia que se venía teniendo de Jesús, también se vio como muy importante la idea de celebrar la Navidad de Cristo. Y entonces, en este proceso se metió también con el tema del sol naciente, el tema de Jesucristo, ¿no? Es decir, como la encarnación de Jesús como verdadero Dios que se hace hombre y para salvarnos a todos nosotros. Y de ahí se fue desarrollando esta idea de tener que celebrar la Navidad. Y como sucede con el misterio pascual, que se prepara el misterio pascual antes de celebrar la Pascua, nosotros tenemos todo el tiempo de la Cuaresma, la Iglesia vio que era muy importante también poder celebrar un tiempo de preparación a la Navidad. Y ahí apareció este tiempo del Adviento. A fines del siglo IV, entonces, comienza a celebrarse dentro de la Iglesia este tiempo del Adviento para reforzar nuestro encuentro con el Señor. El tiempo del Adviento, como lo estamos diciendo, es un tiempo entonces de preparación para encontrarnos con Jesús. El Adviento tiene como estas dos grandes partes. La primera parte es preparar el encuentro con Jesús que vendrá en su gloria. Y la segunda parte de todo el tiempo del Adviento nosotros prepararemos lo que se llama, lo que es la Navidad, la Natividad del Señor. Entonces, me parece lindo ir con esta idea, ¿no? Es decir, de cómo la Iglesia celebra en todo este tiempo a la persona de Jesús, que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, la misa sobre todo, ¿no? Celebramos esta idea de el pasado, el presente y el futuro en medio de nosotros, y de que justamente a través de esto descubrimos la centralidad de Dios que nos acompaña constantemente. Bueno, es decir, en todo eso que nosotros celebramos, el Adviento aparece como este primer tiempo para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con Jesús. ¿Cuál es el espíritu entonces con el cual nosotros celebramos y preparamos este tiempo? La Iglesia lo pensó muy bien. El tiempo del Adviento dura 4 semanas. En estas 4 semanas nosotros es como que vamos haciendo distintos ciclos que nos van a ayudar a penetrar dentro de este misterio de Jesús. Me gusta con esto de encontrarnos con Jesús y de preparar la venida de Jesús,
tener presente una idea que es de San Bernardo. San Bernardo vive en el año 1000, muere en el 1153, nace a fines del año 1000. Y San Bernardo tenía en un sermón del Adviento, es decir, dice de que Cristo, Jesús, viene a nosotros de tres maneras. La primera, en la carne, cuando nació de la Virgen María, y entonces esa fue la primera venida de Cristo. La segunda, dice San Bernardo, será justamente en la gloria, que es lo que nosotros de alguna manera estamos esperando, que el Señor venga en la gloria. Pero San Bernardo dice de que hay una tercera venida de Cristo que se da justamente en el silencio y que es justamente la venida que nosotros recibimos a través de los sacramentos o de la gracia de Jesús. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Es decir, lo que estamos preparando en este tiempo, entonces, es el Señor que viene, que vendrá en su gloria, pero particularmente el Señor que nosotros queremos que venga en este momento a nuestra vida y a nuestra historia. Y por eso entonces este tiempo de Adviento nos ayuda a esto. Las virtudes que acompañan a este tiempo de Adviento son justamente la esperanza, porque el Señor está por llegar, y entonces nosotros tenemos que vivir esta virtud de alguien que llega y la espera del Señor, y junto con la esperanza, vivir este tiempo con una gran alegría. Bueno, en todo el tiempo de Adviento, que yo les decía que la Iglesia lo fue preparando muy bien, aparece en la primera semana una figura que si nosotros seguimos las misas todos los días, van a ver que la primera lectura siempre va a ser de esta persona, del profeta Isaías. Así que yo los invito en este momento a que si tienen una Biblia cerca, agarren la Biblia, vayan a buscar el profeta Isaías. Si no lo saben buscar en la Biblia, fíjense en la primera página que está un poco el índice, y entonces ahí tienen las distintas páginas donde podemos buscar el profeta Isaías. Bueno, si encontraron el profeta Isaías, váyanse al capítulo 40 del profeta Isaías. Y vamos a leer, yo les voy a leer estos versículos, ¿no? Es decir, del libro de Isaías, del capítulo 40, los versículos del 3 al 5. Isaías es el gran profeta que va a aparecer durante toda esta semana y que nos va a ayudar a preparar el camino del Señor. Va a haber otras figuras después, por eso en los otros encuentros vamos a ver la figura de Juan el Bautista, la figura de la Virgen y la figura de José, que son justamente los personajes del Adviento, que nos ayudan a preparar este encuentro con el Señor. Bueno, Isaías es aquel que profetiza sobre el encuentro que nosotros vamos a tener con el Señor. Dice Isaías: una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen los valles y se aplanen todas las montañas y las colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Bueno, Isaías en este pequeño parrafito que nosotros hemos leído recién, nos indica justamente lo que tenemos que hacer en esta primera semana del Adviento. Estos textos que nosotros leemos no hay que leerlos a la ligera, sino la idea es tratar de quedarnos en el texto, de poder leerlo una y otra vez. Nosotros le llamamos a esto rumiar la palabra de Dios, ¿no? Es decir, como hace la vaca, ¿no? Es decir, que come un poco de pasto, lo mete dentro de la boca, lo come, va al estómago, es como que lo devuelve, lo vuelve de alguna manera como a masticar. Bueno, nosotros tenemos que masticar la palabra de Dios. Isaías entonces nos invita en esta primera semana a justamente preparar en el desierto, y esto es una cosa linda de cada vez que hacemos un retiro espiritual, irnos a ese lugar donde estamos tranquilos, por eso los invitaba antes de iniciar con todo este tiempo del Adviento,
de alguna manera como a tranquilizarnos. Porque hay que ir a lo profundo de nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. Y por eso el tiempo del desierto, en el desierto es donde nosotros preparamos el camino del Señor. Ir a lo profundo de nosotros, ir a lo que nos pasa. En el lenguaje futbolístico diríamos, bueno, es decir, parar la pelota es lo que nos ayuda de alguna manera como a penetrar en el encuentro con el Señor. Bueno, en el desierto de nuestra historia, de nuestra vida, en el silencio de lo que hacemos, en ese parar de alguna manera la vorágine que nos lleva, nosotros queremos en este tiempo preparar el camino del Señor. Y preparar el camino del Señor, nos decía Isaías, significa trazar en la estepa el sendero para nuestro Dios. Y bueno, y nosotros de alguna manera queremos hacer eso, ¿no? Es decir, con estas reflexiones de los martes, fuimos como trazando un camino para poder recorrerlo, ¿no? Es decir, nos propusimos una meta. Y la meta es llegar a la Navidad distinto. Bueno, esa es la idea, ¿no? Es decir, de que lleguemos a la Navidad distinto de cómo estamos iniciando este camino. Que a lo mejor lo iniciamos con muchas dificultades, con muchas problemáticas. Bueno, hoy queremos de alguna manera trazar un camino distinto, por el cual nosotros queremos encontrarnos con nuestro Dios. Y trazar ese sendero nos va a invitar a nosotros, en el desierto justamente, como les decía recién de nuestra vida, nos va a invitar a nosotros a rellenar los valles. Es como allanar nuestra historia para que Dios aparezca. Y eso implica para nosotros rellenar los valles y aplanar las montañas y las colinas. Rellenar los valles es... A veces vieron que en nuestra vida nosotros tenemos como nuestros vacíos. Y aplanar esos vacíos es lo que queremos hacer, ¿no? Preparar nuestra historia, sacar afuera aquello que realmente descubrimos que no es de Dios. Y entonces rellenar los valles es ver nuestros vacíos y tratar de llenarlos justamente con la presencia de Dios. Bueno, rellenar los valles. Pero no solo rellenar los valles, sino también aplanar las colinas. Y ahí aparece otra particularidad de nuestra historia y de nuestra vida, que es nuestro orgullo, nuestro egoísmo, las cosas que hacen que justamente nos exaltemos a nosotros, y ese exaltarnos a nosotros no nos ayuda a encontrarnos con el Señor. Y así como tenemos que rellenar a veces nuestros vacíos, también que tenemos que aplanar justamente nuestro egoísmo y nuestro orgullo. El tiempo del Adviento, el tiempo de preparación del encuentro con el Señor que llegará en la Navidad, es un tiempo para tratar de tranquilizarnos. Y esto es rellenar los vacíos y allanar de alguna manera las colinas. Tratar de estar tranquilos con nosotros mismos. Si estamos peleados con alguien porque nuestro orgullo es más grande que esa pelea, bueno, hay que tratar de justamente bajar, ¿no? Es decir, esa montaña. Entonces, en esta Navidad o en este tiempo de Adviento, preparamos justamente eso y sacamos justamente la pelea que no nos ayuda a encontrarnos con Dios. Si estamos sumergidos en alguna angustia profunda, bueno, es decir, tratemos de rezar un poco más y descubrir que Dios nos acompaña. Y eso para nosotros es aplanar justamente las colinas. Y con estas dos ideas, ¿no? Es decir, de rellenar justamente los valles y de aplanar justamente las colinas, nosotros podemos ir trazando y descubriendo ese camino del Señor. Si nosotros hacemos esto, hay otra imagen muy linda del Apocalipsis, ¿no? El Señor está a la puerta y llama. Si nosotros trazamos un sendero y recorremos este camino de encuentro con el Señor, Dios nos estará esperando. Y viviremos justamente en la Navidad como un tiempo particular, ¿no? Es decir, no tanto como bueno, es decir, preparar simplemente la comida y la cena en nuestras casas, sino justamente haber hecho este camino de preparación para que Dios venga en esta Navidad a nuestra historia y a nuestra vida.
Si hacemos esto, dice Isaías, entonces se revelará la gloria del Señor y justamente todos los hombres verán la boca del Señor que ha hablado. Bueno, eso que queremos para ustedes, ¿no? Es decir, que en todo este camino podamos encontrarnos con aquel, nuestro Dios que nos habla. Tratemos de hacer esto en esta primera semana. Tratemos de encontrarnos con este Dios que nos invita con el profeta de Isaías a preparar sus caminos, a preparar esa senda que de alguna manera juntos, ustedes del otro lado, algunos acá en el santuario de Luján, nosotros también como sacerdotes del santuario queremos vivir, porque no estamos solos, sino que caminamos juntos al encuentro con el Señor. Bueno, los invito entonces en este tiempo para preparar el camino. Tratemos de meditar, de agarrar este texto, de agarrar los textos de todos los días, al menos esta primera semana donde aparecerá con mucha fuerza el profeta Isaías. Los invito a que vayamos de alguna manera trazando ese sendero del Señor. Seguramente que para trazar el sendero ustedes tienen muchas cosas. Entonces, en este momentito de silencio, así como lo hacíamos al principio, para preparar, para bajar un poco la intensidad de nuestra vida y poder participar de esta reflexión, los invito ahora también a tener un momentito de silencio donde la idea es que ustedes miren a la Virgen y que le propongan a la Virgen este trazar el sendero, porque las historias de cada uno de nosotros son particulares. Y entonces, tracemos juntos el sendero. Pónganle a la Virgen lo que quisieran trabajar en este Adviento, en este tiempo particular. Y eso es trazar los senderos. A ver, qué cosas yo tengo en mi historia y en mi vida que trabajar y que quiero en este Adviento justamente dejar. Cuáles son los valles que yo tengo que rellenar y cuáles son las colinas que yo tengo que de alguna manera aplanar. Bueno, mirando a la Virgen, pongamos estas intenciones del Adviento, lo que queremos vivir, lo que queremos hacer. Y junto con ella, pidámosle al Señor que nos ayude. Pero hagamos este momentito de silencio donde cada uno de nosotros pongamos en manos de la Virgen estas cosas que queremos trabajar. Los invito ahora a rezar para terminar con esta pequeña reflexión, un pequeño texto y una Ave María para encontrarnos con este Señor que llega a nosotros. Este es el tiempo en que llegas, esposo tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alertas, esposo por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen.
Danos un puesto en la casa, amor, que a la noche vienes. Y antes que la noche se acabe y que las puertas se cierren. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de nuestro buen Dios, la protección de nuestra Madre la Virgen, aquella que sabe esperar la presencia de Jesús, se derrame sobre ustedes, sobre todas las personas que nos están mirando, sobre su familia y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen inicio del Adviento, buena semana y y nos encontramos el próximo martes para seguir meditando y preparando, trazando, caminando este sendero al encuentro con el Señor.